Hola a todos, el vídeo de hoy va a ser un poco más personal porque os voy a explicar mi experiencia estudiando Derecho, los 4 años de carrera y luego el máster de acceso a la abogacía. Y también os voy a compartir algunos de mis tips de estudio, os voy a contar cómo yo estudiaba y algunos consejos que a mí me funcionaban. Y finalmente voy a responder algunas de las preguntas que me hicisteis el otro día por Instagram. Así que nada, no me enrollo más y empezamos. Como muchos de vosotros sabéis, a mí me encanta también la moda. Y antes de estudiar Derecho tenía muchísimas dudas porque no sabía muy bien por dónde tirar, no sabía si apostar por algo de la moda o realmente estudiar Derecho, porque también a mí siempre me había llamado muchísimo la atención el hecho de ser abogada. Aunque después de pensarlo bien me decidí finalmente por Derecho, así que lo estudié en la Universidad de Barcelona. Yo tenía claro que lo quería hacer en Barcelona, así que ahí fui. Me gradué a los 4 años y luego hice el máster de acceso a la abogacía en el Colegio de Abogados de Barcelona. Yo empecé Derecho con muchísimas ganas, estaba muy motivada y creo que este es un punto esencial para aquellas personas que quieren empezar la carrera o que la están cursando y están desmotivadas, porque es una carrera muy sacrificada, te requerirá muchísimas horas de estudio y si no estás motivado y no tienes muchísimas ganas, te vas a encallar, vas a verlo todo muy negro. Y creo que la motivación es esencial. El primer curso de Derecho es un poco raro porque tú llegas a la universidad que no tiene absolutamente nada que ver con el instituto, es otro mundo totalmente distinto. Los profesores te empiezan a hablar con un lenguaje jurídico como si tú estuvieras en tercero y realmente tú no sabes absolutamente nada de Derecho porque en el instituto nunca nadie te ha enseñado nada de Derecho, es decir, todo el mundo llega con base prácticamente cero en la universidad. Y yo recuerdo estar en clase y no entender absolutamente nada y estar asustadísima pensando, madre mía, lo voy a suspender todo porque no me entero, pero nada más lejos de la realidad. Luego ves que todo el mundo está como tú y que poco a poco vas adoptando ese lenguaje jurídico. Además, también en primero las asignaturas son muy básicas. Tendrás fundamentos del derecho, ciencia política, historia del derecho. Recuerdo que otra de las cosas que más me asustaba en primero eran los exámenes finales. Estaba aterrada por si suspendía todo, pero realmente cuando ves que primero te ha ido bien, que lo has aprobado todo y pasas a segundo, ya a segundo te conoces mucho más la universidad, ya tienes tus amigos, sabes cómo funciona todo. Y recuerdo a segundo como un curso que no sufrí muchísimo, obviamente le dediqué muchísimas horas de estudio y más si quieres tener buenas notas. Y recuerdo concretamente procesal civil, que era eterna. Teníamos muchísima materia, además procesal civil es muy importante. Y recuerdo que cuando sacaron las notas y vi que había aprobado casi a una fiesta. Pero bueno, en síntesis recuerdo segundo como un buen curso y que no tuvo tampoco muchísima complicación. Luego, por el contrario, llegué a tercero y tercero creo que fue mi peor año. Las asignaturas eran muy densas y recuerdo que ya nos lo habían advertido, nos habían dicho que tercero era un año crucial porque tú ya llegas muy cansado de primero y de segundo y todavía estás en tercero, es decir, todavía te queda cuarto para finalizar la carrera. Y las asignaturas, por ejemplo, derechos reales, era interminable. Urbanismo, yo con los planes de urbanismo no me entendía. Teníamos también derecho tributario 2, procesal penal, derecho laboral, que a mí no me gusta absolutamente nada y era eterno. En síntesis, tercero me costó muchísimo, pero obviamente poniéndole codos y horas de estudio lo saqué. Luego ya finalmente llegas a cuarto y ya ves la luz al final del túnel. Realmente cuarto, a la mitad del curso nosotros teníamos asignaturas obligatorias como por ejemplo filosofía del derecho, derecho mercantil, familia, sucesiones o internacional privado. Y la segunda parte del curso ya eran todo optativas, tú podías elegir las asignaturas que tú quisieras y montarte el horario como te fuera mejor, porque la mayoría ya estaban trabajando en despachos, también estábamos haciendo prácticas. Así que cuarto realmente ya, como lo ves todo tan cerca, ya es el último esfuerzo, el último empujón y ya lo tienes al tocar. En cuanto a optativas, yo no me centré en una rama concreta, sino que elegí aquellas asignaturas que más me llamaban la atención y que también me iban bien por horarios. Obviamente no elegiría dos que se solapaban en horarios. Así que, por ejemplo, elegí Derecho Penal Económico, Tributación Empresarial, Protección Internacional de los Derechos Humanos, Derecho privado comparado o propiedad industrial y derecho de la competencia. Ya veis que no tienen nada que ver las unas con las otras, pero lo que sí tienen en común es que todas me llamaban la atención y que yo quería aprender más de ellas. Por tanto, mi consejo para estudiar Derecho
los 4 años básicamente es motivación, echarle muchísimas horas. Es que no tiene más secreto que dedicarle horas y horas y horas de estudio. Ahora os voy a hablar un poco sobre mis tips de estudio, pero antes quiero hablaros un poquito del máster de acceso a la abogacía. El máster básicamente es un repaso de la carrera, de los temas que entran en el examen. Lo vais a ver un poco más práctico todo, pero no os va a aportar ningún conocimiento nuevo, al menos a mí no me aportó nada, pero sí que os va a servir para hacer un poco un repaso de toda la carrera y os va a preparar para el famoso examen de acceso a la abogacía, que yo lo hice el año pasado, y el examen de acceso a la abogacía y la nota del máster os va a hacer media, y si la media es positiva, pues os van a dar el título profesional de abogado. Ahora os voy a compartir un poco cuáles eran mis tips de estudio, es lo que a mí me funcionó. Por ejemplo, para empezar, yo siempre me hacía resúmenes de los manuales. Yo nunca me estudiaba un manual directamente, ni tampoco la ley. Yo me hacía un resumen de los temas, sí que utilizaba la ley como soporte, obviamente, pero siempre me estudiaba los resúmenes. Como consejo, podéis hacerlo con vuestro grupo de amigos. Nosotros nos repartíamos los resúmenes y cada uno resumía unos temas en concreto, por tanto era mucho más rápido y fácil luego tener todos los temas resumidos. Otro consejo muy importante creo es no empollar nunca. Yo nunca he empollado la carrera, sino que yo lo que hacía era entender lo que estaba estudiando y luego memorizarlo. Para mí era muchísimo más fácil entenderlo porque luego se te queda mucho más rápido a la cabeza y luego cuando tienes que recuperar esa información es mucho más fácil. Así que para mí cero empollar, sino que la clave está en entender y en memorizar posteriormente, obviamente, lo que has entendido. Además de hacerme resúmenes, también hacía esquemas posteriormente cuando estaba estudiando los resúmenes, únicamente para destacar aquella información más importante. Y también quiero decir que también estudiaba los exámenes en función de cómo eran. Es decir, no estudiaba de la misma manera si el examen era tipo oral o tipo escrito o tipo test, ¿vale? Como sabéis, muchas veces los profesores no pueden explicarte todos los temas, hay algunos que se los saltan. Por tanto, yo para prepararme los exámenes finales y saber que estaba incluyendo todos los temas, lo que hacía era imprimir o consultar la guía docente, el plan docente de la asignatura, y ver que tenía todos los temas que constaban ahí resumidos, y muchas veces gracias a esto me di cuenta de que me faltaba algún tema que estaba en el plan docente y que yo no tenía resumido. Como os he comentado, para mí es indispensable tener el manual, es decir, sin un manual yo no podía haber estudiado. Pero es diferente en cuanto a las leyes. Es cierto que yo tengo alguna legislación que quizás como teníamos exámenes prácticos me las había comprado, pero no es habitual, así como manuales sí que tengo prácticamente todos o muchos, también a veces acudía a la biblioteca y los cogía. De legislación no tengo muchísima, os voy a enseñar más o menos la que tengo en casa, que la mayoría me la compré porque tenía examen práctico y seamos sinceros me daba un poco de pereza ir a imprimir, aunque mucha gente se imprimía directamente las leyes del BOE. Por ejemplo, de legislación tengo la ley de enjuiciamiento civil, el Código Civil de Cataluña, el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, y luego tengo los códigos de internacional privado y el Código de Comercio. Y como os comentaba, que se me ha cortado la legislación de derecho internacional privado, que es bastante importante, aún tengo todo marcado de cuando estaba estudiando, y el Código de Comercio, que también tiene tela. Obviamente las legislaciones cambian muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando estudié la carrera me tuve que aprender el Código Penal anterior, el de las faltas todavía, y me pasó lo mismo con las leyes administrativas. Yo me tuve que estudiar la 92 y cuando llegué al examen de acceso a la abogacía todas habían cambiado y me tuve que aprender de nuevo el Código Penal y las leyes administrativas, pero bueno, esto es lo que pasa. Y esos son gajes del oficio. Creo que estos son todos los tips de estudio que yo utilizaba. Si se me ocurre alguno más, ya os lo voy a poner. Y finalmente mencionarles que obviamente esto va a ser vuestro mejor amigo durante los años de derecho. Va a ser indispensable. Ahora voy a contestar así brevemente un poco a las preguntas que me hicisteis el otro día. La primera es si se puede especializar en algo relacionado con la moda dentro de la carrera. En mi universidad no había ninguna asignatura que se llamaba Derecho de la Moda ni nada en absoluto, y no sé si en las otras universidades hay, no sé. Lo que sí que puedes hacer, como yo hice, por ejemplo, es coger alguna asignatura
que esté relacionada, por ejemplo, derecho de la propiedad industrial y de la competencia. Yo lo cogí por el tema de las marcas, de los diseños y todo esto, que sí que lo puedes relacionar bastante con la moda. ¿Cuál fue la parte más aburrida? Bueno, derecho en sí tampoco es que sea una carrera que sea súper divertida, la verdad, porque tienes que pasarte tantas horas estudiando que al final acabas hasta aquí. Pero, por ejemplo, para mí lo más aburrido era laboral y administrativo porque no me gustaba nada. Me preguntan también qué optativas elegir. Bueno, yo como os he comentado elegí las que a mí más me gustaban y yo creo que esto va a gusto de cada persona. Por ejemplo, como anécdota yo quería también estudiar propiedad intelectual, pero se me solapaba con la de propiedad industrial que la quería estudiar sí o sí, así que no pude cursarla. Lo que hice, por ejemplo, es que en el trabajo final de máster cogí la especialidad de propiedad intelectual y mi TFM fue sobre derechos audiovisuales, sobre una serie de televisión, y ahí yo me vi en la obligación de ser autodidacta y coger todos los manuales que habían en la biblioteca del colegio de abogados, leerlos y a partir de ahí hacer mi trabajo final de máster. Me preguntan cómo aprobar procesal. Supongo que te refieres a procesal civil. Al menos a mí procesal penal se me hizo mucho más rápido y más divertido. Procesal civil sí que es cierto que es muy larga, nunca te la terminas y además mi profesor recuerdo que además del temario que teníamos nos dijo que nos pondría 35 temas de más porque el examen sería tipo test y luego nos pondría como 3 o 4 temas a desarrollar. Yo recuerdo estudiar el examen de procesal civil y no terminar nunca. Yo creo que soñé con procesal civil durante 2 meses, pero bueno, lo que digo siempre, horas y horas de estudio y no hay más secreto. Me preguntan también cómo descubrí el mundo del derecho de la moda y lo hice cuando yo estaba haciendo tercero y leí una newsletter del despacho Garrigas de moda y derecho y a partir de ahí dije, ostras, ¿esto qué es? Y empecé a investigar, ahí es cuando me compré el primer libro de derecho de la moda. Finalmente me preguntan cómo superar el pánico escénico y si en algún momento yo he querido abandonar la carrera. Voy a empezar por la segunda, no, yo nunca he querido abandonar la carrera y el pánico escénico yo creo que se supera afrontándolo, es decir, hablando en público, no hay otra. Bien, hasta aquí el vídeo sobre mi experiencia estudiando Derecho, espero que os haya sido útil y si tenéis alguna duda no dudéis en contactar conmigo por privado, yo os voy a responder encantada y nada, os espero en el próximo vídeo. Adiós.